la receta hoy de frutillas al vinagre. Ponemos frutillas, le limpiamos, cortamos, vamos a agregar un vinagre. Hoy tenemos un vinagre casero, pero podemos hacerlo con cualquier raza de vinagre, alcohol, o vino, o aceto también. Donc ponemos un cuchara y un pequeño más, ¿ok? Tenemos 1 kilo de frutillas. Vamos a agregar un poco de azúcar. 2, 3, 4, no más. Y después vamos a mezclar. Es muy frágil la frutilla, donc hacemos cuidado con la frutilla, el vinagre. Y después ya heladera 2 horas y vamos a salir un jugo muy rico. Es muy bien cuando tenés de frutilla que no tenés un gusto de frutilla. Los primeros de la estación a veces son muy duros, tenés más un gusto de remolacha que de frutilla, pero parece el precio de la frutilla. Donc hacemos con eso y después va a salir un jugo riquísimo. ¿Y cuánto tiempo en la heladera? 2 horas, quizás 3, puede ser un poco más. El vinagre va a salir el gusto de la frutilla, vas a entrar en la frutilla y vas a salir el gusto de la frutilla. Bueno, va a gustar después, va a ser muy rica. Y si la gente no le gusta el vinagre, no dice que hay vinagre al interior porque no se siente que hay vinagre. Solo que vos lo sabés, pero nadie lo sabe. Es el secreto. Es el secreto del chef. Mi abuela hace eso desde un montón de años, me enseñó eso. Y después puedes agregarlo sur una crema americana con un poco de frutilla arriba. Es un postre muy rica de estación, ¿no? ¿Y cuántos años tiene tu abuela? Bon, un poco más que yo, 95 años. Donc eso. Alors, vamos a esperar la frutilla dans la heladera y después por la degustación, ¿no? Ok. Ahora, un plat qui va au four, c'est où? Vamos a hacer berenjenas, caviar de berenjenas. Muy simple. Alors, aprendimos el fuego. Oh, olor muy rica. Donc, aprendimos el fuego. Tenemos berenjenas que vamos a poner al horno. Eso la guardia para mí. Y ¿Por qué? vamos a poner 2, 3, 6 berenjenas al horno, directamente dans el horno caliente, nada más. ¿Y no le cortas en dos antes de poner Nada, el horno? nada. ¿Ok? ¿Eh? No. Y después no le perforamos, solo entera como eso. La última, vamos a bajar un poco el fuego, la última voy a la quemar acá. Eso nada más. Es una receta muy simple. Al horno directamente, muy caliente. Normalmente la corto y después la poner en el vino tinto, pero ayer no tenía tiempo, donc la poner entera y voy a cortar ahora. Es importante, es igual. ¿Y cualquier vino tinto? ¿Era un Malbec o...? Sí, puedes usar un carrón de vino si quieres, pero si tienes un vino más rico, vas a tener un salsa muy rico. Donc hacemos cubitos. Y vamos a integrar dans el vino. Yo puse un poco de romero, puse 2-3 horas de laurel y clovis de girofle. Está mejor de hacerlos un día antes de que cocinar la carne. La corte del de la carne es para hacer un guiso como acá. La grasa da un gusto a la comida. Después, si quieres no lo comerlos, no.
Bueno, los porciones en Francia y acá son un poco más diferentes, porque en Francia comemos un poco menos, pero tenemos entrada, platos y postre. Somos acostumbrados a hacer una comida equilibrados. Donc vamos a comer con, yo conto con 200 gramos, 200, 250 por persona. cada persona. Y acá sería más entre 500 y 1 kilo por persona. Mira, bueno, acá no se siente porque es un video, pero hay un olor un poco quemado, donc vamos a la girar un poco, porque como todo está quemado, porque todo va a estar quemado. Alors, ahora que la maceración está lista, vamos a colocar la carne por la saltear. Yo trabajo con las manos porque soy acostumbrado y tenés más la sensación de la comida. Alors, un test para saber si la sartén está caliente. No. Ok, sacamos. Si no tenés el ruido, no hacemos. Esperamos un poco. Porque si la sartén no está caliente, vas a hacer un tipo de comida inglesa que no está bueno. Sabes que comida inglesa no está bien la misma frase. Là, el ruido, perfecto. Si la pongo después, ok. Sí, là, perfecto. Donc, agregamos. No ole? ¿Cómo? Ole? Oil? No, nada. Comme hay un poco de vino à l'intérieur, Sí. eso. Qué rico olor. Y no cargamos mucho porque si no, todas las partes no vas a hacer calentar. No. Eso, voy a agregar un poco de sal. Pusiste manteca entonces. Sí, un poco de manteca para la coloración de la carne. ¿Ok? El sal siempre con la mano, o para evitar que todo el sal se... Ok, eso. ¿Es una receta de tu abuela también? No, es una receta clásico francesa de todas las familias. Todas las familias tienen una adaptación de esta receta, pero generalmente es como yo puse el romero dans el vino, pero hay personas que no vas a poner o vas a poner otro hierbas. Mirad que es el vino tinto, voilà, para hacer la salsa. Y vamos a agregar con todas las hierbas que trae adentro. Uno o 2 minutos para sacar todo el gusto de la carne que está dans el fondo de la sartén. Vamos a la poner de lado. Vamos a esperar. Sanger es poner un poco de harina y la agregar sur la carne, como eso, muy poquito, y después vas a hacer con el pop choclo, vas a crecer, es por que la salsa va a ser un poco más ancha sin agregar mucho grasa. Porque sabes que si agregas la harina dans un líquido caliente, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un grumelo. Sí. Donc con eso, con la carne, nunca se hace esto. Donc con la carne le mezclamos, esperamos un poco y después voy a agregar la salsa de vino arriba. Y después con un tapa y vamos a esperar tranquilo 1 hora que vas a hacer cocinar.
Donc, agrego la salsa de vino. Voilà. Y vamos a cocinar una hora. Y 30 minutos antes de la fin de la cocción voy a agregar los zanahorias que voy a pelar, papa y cebolla. Y vas a hacer un plato muy rico, como siempre, de la comida francesa. Poner dans le vino 24 horas en heladera. Ah, hay un proceso antes. Sí, Ah. porque si el vino entra dans la carne, que va a ser como muy suave, y ya está. ¿Te escuchas? Sí. Alors, entonces, vamos a volver con las berenjenas y hacemos el caviar de berenjenas. Donc, tenemos los berenjenas que estaban al horno, viste que están muy cocidos. Hacemos nada, hacer una explosión natural porque está la calor. Y la única que estaba sobre el horno. Donc, vamos a poner las berenjenas. Podemos esperar que estén un poco más frías para evitar de ese como quemo. Donc, la abrimos y miramos, está cocido. Donc, ¿qué vamos a hacer? Ponemos un cuchara y sacamos la pelo. Está caliente, ¿eh? Pero podemos esperar. Vamos a esperar, ¿eh? Entonces. Donc, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrirlos todos para bajar la temperatura. Abrimos. Se enfría. Eso. Y después alors, ¿por qué se llama caviar? Porque con las semillas parece a los huevos de esturgeon, que como el pescado que donde sacamos los huevos de esturgeon para hacer el caviar, que está muy conocido en los países de Rusia, Irán, que es un productor mundial de foie gras, de caviar. Vamos a hacer la única que está misma concepto, pero como está muy quemado, hay cosas negras, la piel negra es muy... es por eso que la separo siempre para evitar que se mezcla. Donc vamos a sacarlos. Y eso le da como un gusto ahumado. Sí, es el gusto ahumado que tenemos dans el caviar de berenjenas. Y viste, una para 6, es un poco, porque si no, si hacer con todos quemados, vas a tener un gusto muy fuerte. Eso. Sí, vas a hacer más fácil. Bueno, alors hacemos como eso y usamos el cuchillo y vamos a cortar. Muy finito. Donc siempre usa el dorso del cuchillo y cortar como eso. Y después volvemos. Si no, te mata el cuchillo. Donc vamos a ponerlo después con el cuchillo. Volvemos dans... Là, je vi que hay... Eso. You're welcome.
De nada. Una La cerveza del cervecita. chef. Esperan. Una cosa. Gracias. Después el trabajo. ¿Ah? You make bits, Vesa? Después vamos a agregar un poco de sal. Sal gruesa. Sal gruesa. Una vez que mezclamos el sal, después podemos agregar el aceite. Porque si no, el aceite, le sal no se disuelve dans el aceite. Donc siempre que el sal mezclamos antes. Es como hacemos un vinagreta. Mezclamos sal, pimienta, un poco de mostaza si queremos y El vinagre. vinagre. Y después agregamos el aceite. Un aceite Etiqueta. de Mendoza. Aceite de Un producto oliva, que se llama muy rica Cecil. también. Vamos a agregar un poco, no mucho. Y ya está. Ahora vamos a refriar y vamos a comerlos con pan, tostados, agregar sobre una tabla de fiambre, galletitas. Eso, es muy simple de hacer, poco tiempo al final y muy rico. Vamos a probarlos para rectificación de So there's pimienta. just salt, pepper, and oil. Perfecto. Olive oil. Ya en la heladera y vamos a volver con el plato principal. Dale. Et voilà. Allez, tout fait. Si Thomas la cerveza, vamos a verificar la... C'est la nariz qui est répondre à l'appel de la carne francesa. Eso. Saludos chicos. Salud. 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 Porque está interesante de hacer un buen gusto porque después vamos a comerlos. Vamos a agregar los zanahorias, papas y cebolla por seguir de cocinar y después vamos a comerlos. Y vas a cocinar con el jugo, la sabor de la carne y eso. Y en 30 minutos somos listas para comer. Je estudio en Francia a partir de 86 en Francia. Después yo hice como un poco un curso de cocina y mozo. Después a segundo año hacemos como yo fui a la cocina. Y después la graduación, hacer como un año más para hacer comida tipo dieta y como comida de hospital. Y empezar a trabajar en diferentes tipos de comida de restaurante porque en todos los lugares podemos aprender el restaurante de la esquina, el restaurante plato del día, el gastronómico. También a veces es un segundo cocinero que venís en el lugar y te aprender otras cosas. Entonces somos siempre en emulsión. Y la cosa es muy importante porque no hay 2 días que vas a parecer igual. Donc es el avantage cuando trabajamos con los clientes. Y después me fui a trabajar afuera, un poco en República Checa, un poco en Montreal, en Canadá. Y ahora hace 3 años que estoy acá, desde 2010. Donc eso. Vamos a parar el fuego y preparar las tostadas con pan casero que nuestra amiga nos preparó hoy. Y vamos a comerlos con el caviar de Berenrenas. Y después, bœuf bourguignon.
¿Qué opinas de esta entrada que hiciste? Me parece riquísimo en todos modestia. So it was good, it's right? Bio. Delicious. Gracias. Riquísimo. Muchas gracias for lunch. No, but the experience of the class and That was excellent. Yeah, we just had good time, nice food, good company. And then we shot some guns. So what do you want? There's everything, the full experience. Gracias.